Muy buenas noches, seguimos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Estamos con el académico Joel Sermán hablando de la historia del cristianismo y en este momento estamos tratando con San Agustín y el problema del pelagianismo. Joel, entonces seguimos adelante con el análisis y con la reflexión. Ok, entonces completando el pelagianismo, estamos ahora hablando del paganismo y las acusaciones que hacían de los cristianos mientras se fortalecían en el imperio y el paganismo decaía. Entonces, en el 4 de agosto del 410, Alárico el Godo hizo lo que nadie se podía creer. Fue la calamidad de calamidades. Saqueó la ciudad de Roma y cayó ante sus enemigos la ciudad eterna. Eso no quiere decir que la arrasaron o algo, pero pues entraron, mataron mucha gente y la ciudad de Roma cayó ante enemigos que no había pasado en muchísimos años. La ciudad de... no sé si jamás había ocurrido, no estoy seguro, pero sí era mucho tiempo. La ciudad de Roma ya no era, ya ni siquiera era un centro administrativo, no era una ciudad que se usaba para la administración del imperio, no era más que un símbolo, la realidad, pero un símbolo puede ser muy poderoso, y la ciudad de Roma fue un símbolo del poder romano y cayó ante sus enemigos. Todos los paganos conservadores gritaron a una voz: esta es la culpa del cristianismo. Ya ven lo que sucede cuando ellos dominan, se echa a perder todo lo bueno. Ha caído la ciudad eterna, este es el fin del mundo, ya no va a haber civilización y la culpa la tienen los cristianos. Entonces aprovecharon para hacer propaganda. ¿Cómo respondió Agustín? Con una larga y ardua obra que se llama La ciudad de Dios. Ese es su libro. Es su libro más importante, yo creo, aunque no es el más leído porque es considerablemente más largo que las Confesiones. Este libro es una polémica extendida sobre toda la absurdidad, todo lo absurdo que es el politeísmo, el paganismo con sus muchos dioses, que es politeísmo. Tener más que un dios, arguye Agustín, es lo que en realidad destruye las sociedades humanas. Y la verdad es que nunca habrá sociedad humana que esté dedicada a un solo Dios verdadero afuera de la iglesia. Ese es su argumento. Porque existen, según él, solo dos ciudades: la ciudad de Dios. ¿Y cómo se caracteriza la ciudad de Dios? Es en la que Cristo reina y es espiritual. No es de este mundo, es la ciudad que busca un pueblo peregrino con amores, con deseos, con amores ordenados por el supremo amor de Dios. Es decir, sus deseos, sus amores, todo lo que ellos aman, están organizados y coordinados por un supremo amor de Dios. Estos son aquellos quienes añoran algo que este mundo nunca les va a proveer. Y por este amor, por algo afuera del mundo, no pueden pertenecer al mundo en sus lealtades profundas. Sus lealtades descansan en Dios y no en nada de este mundo, no por tener poder, no por ser ricos, no por tener placer, no por ser honrados por los poderes del mundo. Prefieren el honor de Dios, riquezas de Dios, los placeres de Dios, etc. Esa es la ciudad de Dios. ¿Hay una pregunta? No, básicamente es un comentario. Cuando San Agustín escribe la ciudad de Dios, como nos está manifestando en lo que representa y la esperanza que se tiene, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, la motivación teológica para escribirlo? ¿Qué quería él resaltar en relación a Dios, más o menos sería? Pues la motivación teológica se encuentra en su
en su punto polémico contra el politeísmo, su motivación teológica, si entiendo bien tu pregunta, es el monoteísmo. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, es eso. O sea, eso es lo que motiva a que escriba, ¿cierto? Sí. Está respondiendo a los que critican el cristianismo por decir, esto ha debilitado nuestra sociedad. Él dice, no, lo que ha debilitado su sociedad es que ustedes son paganos y todos sus amores, sus deseos, sus lealtades están fragmentados, están descoordinados y llevan a un deshacerse de sus cosas, de sus sociedades, porque no tienen esa coordinación del Dios vivo y verdadero que hace que todas tus lealtades se coordinen bien. Perfecto. Entonces en contraste a la ciudad de Dios está la ciudad, él escribe de la ciudad del hombre, y es dominada por amores que no deben en realidad y no pueden ser dominantes, ¿sí? La lealtad exclusiva que pertenece a Dios se la dan a las cosas dentro del mundo y no afuera del mundo, ¿sí? Dios queda fuera del mundo, no, aman cosas en el mundo. Y por eso, pues, eso descoordina y desordena sus corazones en las personas y la sociedad. Esta es la comunidad, la ciudad del hombre es la comunidad de pasiones humanas que el pecaminoso ser humano adora en su estado natural. Y él dice, todos los dioses romanos, ¿sí? Tienen un dios de la puerta, tienen un dios de la llave, tienen un dios del andén, tienen un dios de la calle, tienen un dios de la tienda, tienen un dios del banco, tienen tantos dioses, a cuáles son leales, y se burla de ellos. Y dice, eso conduce a la fragmentación y la debilidad y la derrota, como vemos en la sociedad romana. La verdad es que Roma sí tuvo fortalezas, ¿sí? Pero no pudo coordinarlas y a largo plazo cayó bajo el peso de sus muchas fortalezas descoordinadas que se volvieron debilidades. Ese es el argumento de Agustín. Y él dice, lo que deben buscar es amor a Dios, el Dios trino del cristianismo, porque bajo el amor de Dios entonces puedes coordinar y organizar todo el resto de tu vida. Mucho del pensamiento de Agustín está en este libro, La ciudad de Dios, y es un triunfo, por más que sea largo. No es un tomo fácil, pero sí es un gran libro. Toda la erudición de este hombre, el más erudito de muchos eruditos, entra en este libro. Y es un compendio también del conocimiento de la antigüedad. Por eso contiene también cosas extrañas, porque parte del conocimiento antiguo era de cosas que pues ellos especulaban acerca del otro lado del mundo, y será que la gente en el otro lado del mundo no tiene una cabeza, o si solo tienen un pie, o andan, porque están en el lado opuesto del mundo, quizás andan volteado, andan al revés. Entonces hay cosas así. Eso es interesante porque es lo que la gente pensaba en ese tiempo, pero no por eso quiere decir que es un mal libro. Contiene cosas raras, pero es un gran libro y es un compendio del conocimiento de este gran hombre y un gran hombre de Dios. Y es un triunfante argumento del monoteísmo bíblico en su contexto cristiano y trinitario ya desarrollado. Arguye que solo una sociedad conduce al bien humano, y esta sociedad no es de este mundo, es espiritual y es de otro mundo, y es la iglesia, unida por su lealtad absoluta al único ser, quien es debido amar sobre todas las cosas, más que todas las cosas. Esa lealtad, ese amor de Dios sobre todo lo demás, es lo que ordena y organiza todos nuestros amores. Y este orden en nosotros es paz, es tranquilidad, es estabilidad y es el estado sano de nuestra vida espiritual. Es un gran libro lleno de grandes conceptos y vale la pena dominar el pensamiento de Agustín, vale la pena su biografía, el conocimiento de sus
tiempos y del pensamiento de los que vivían en esos tiempos para poder gozar de este libro. Y ese libro requiere algo de eso, pero me parece que vale la pena. Cualquier persona que quiera invertirse en dominar algo de esto, pues le va a ser muy bueno. El libro consiste de 22 secciones, le llaman libros, sí, es un libro con 22 libros. Pues los libros son como, le podemos decir capítulos, solo que dentro de los libros hay capítulos, entonces le decimos libros, 22 libros, que a Agustín le tomaron 13 años para escribir. Y él le llamó Magnum et Arduum Opus, una obra grande y ardua. No es tan accesible el libro, pero yo digo que es el mejor que él escribió, porque por lo que trata, por lo que incluye, por su vasto tema y por la sabiduría que contiene. Bueno, entonces nos queda solo una cosa para comentar aquí acerca de Agustín, y es un breve comentario en su obra sobre la Trinidad. Él escribió sobre la Trinidad durante los años del conflicto pelagiano, el conflicto con los donatistas, creo. Sí, con los donatistas. Entonces es temprano en su, pues más temprano que tarde en su vida pastoral. Agustín escribió sobre la Trinidad y a mí me ha tocado leer este libro 2 veces en los últimos 2 años aquí en mis estudios. Entonces sé algo acerca de este libro. Este libro hace 2 cosas. Resume todo el contexto de los debates del cuarto siglo, cuando se definió la doctrina, es decir, goza de los logros de la controversia del cuarto siglo sobre la Trinidad. Agustín indagó sobre lo sucedido y este libro pues lo presenta, lo considera. Aquí también demuestra cómo seguir desarrollando la doctrina que él presentó. Agustín no solo acepta lo que recibe, lo mira, lo prueba, lo piensa y lo busca aclarar y desarrollar. Entonces eso lo contiene este libro, su libro sobre la Trinidad, que es uno de los libros más importantes sobre la Trinidad que se han escrito. ¿Cómo hace su libro? Reflexiona primero sobre el idioma y habla de cómo usamos nuestros lenguajes, cuáles son sus limitaciones. Siempre que se desarrolla la teología, se desarrollan términos y es lo primero que él busca hacer. El pensamiento humano depende del idioma humano y cuando se desarrolla requiere que las palabras, el vocabulario y su uso se desarrollen también. Y Agustín siempre fue muy consciente de el idioma que usó, porque por su formación como orador. Porque dice, por ejemplo, que le llamamos a los 3 en la Trinidad personas. Y él dice, pues porque tenemos que decir algo. Sabe hallarle al pensamiento un elemento dramático. Es lo que estoy tratando de decir a él. Él tiene una habilidad de tomar cosas que son puros pensamientos y no son acciones y cosas que uno ve en la calle, en la vida. En el pensamiento mismo, él le halla un elemento dramático. Y eso no lo hace cualquiera, y eso hace que lo que él escribe es muy interesante por eso. Y lo presenta así en sus libros. Y se pone a pensar, la Trinidad no es como nada que conocemos, ¿verdad? Pero si no es como nada que conocemos y sepamos, ¿cómo sabemos de ella? ¿Sí? ¿Cómo sabemos de algo que no es como nada que conocemos? ¿Qué es lo que sabemos cuando creemos en algo que no podemos conocer? Así piensa San Agustín. ¿Sí? Es como la memoria. Él hizo esto en sus confesiones, hablando de la memoria. Y describió algo que todos podemos identificar. ¿Cómo es que cuando busco recordar algo que he olvidado, recuerdo que en un momento supe acerca de lo que me olvidé? Todo lo hemos hecho, estamos buscando, ¿cómo es eso? No, pero sí me acuerdo que una vez yo sabía cuál es el número de esa casa, ya no me acuerdo. Y lo buscamos en nuestra mente, sabiendo que por ahí está, pero no sabiendo hallarlo. Y él dice, eso es muy interesante. Busco en mi mente esa memoria, que creo que la tengo, pero no la puedo hallar. Igual dices sobre la Trinidad. Si la Trinidad no es como nada en el mundo, ¿cómo puedo conocer algo que no es como nada en este mundo?
si todo lo que conozco es como algo en este mundo? Eso le lleva a buscar en la naturaleza algo parecido a la Trinidad. Él busca en toda la naturaleza y dice, no, no está. No hay nada en la naturaleza como la Trinidad. Pero entonces vuelve hacia adentro y busca en sí mismo, en el hombre, algo que es parecido a la Trinidad. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho en la imagen de Dios. Y dice, si hay algo parecido a Dios, debe estar en el ser humano mismo. Y pone estos ejemplos. Cuando amamos, hay un amador, uno que ama, hay un amado, un objeto, y hay un amor. Y eso quizás puede ser como la Trinidad. Por lo menos son tres cosas que en realidad son unidas. Pero no es igual, dice él. No, descartemos eso. ¿Qué tal esto? Dice. Cuando pensamos en la mente, distinguimos lo pensado, nuestros pensamientos, del que piensa, el pensador. Y el que piensa no es la misma actividad de pensar, y la actividad de pensar no es el pensamiento. ¿Será que eso es como la Trinidad? Y así se va acercando y nos va diciendo, esto no es la Trinidad, pero esto es algo como parecido, ¿sí? Tres cosas que son una cosa parece, y quizás eso es como la Trinidad. Entonces se pasa un capítulo, algo así, tratando de buscar rasgos de la Trinidad en el hombre que es hecho en la imagen de Dios, no en su parte material, pero en su parte inmaterial, que es su pensamiento. Y le dan una forma de explicar cómo podemos recibir por fe el concepto de la Trinidad, no teniendo la Trinidad en nuestra experiencia, pero teniendo cosas que son como la Trinidad. Así piensa este hombre. A mí me parece muy interesante, y pues si a la gente le gusta ese tipo de enredarse en el pensar sobre pues hay mucho de eso en el libro sobre la Trinidad de Agustín y también en otras cosas que escribe. Y así llegamos al fin. En el año 480, los vándalos, unos bárbaros que se llamaban vándalos, de los cuales supongo tomamos el nombre para los que hacen el vandalismo. Este grupo de gente, los vándalos que habían cruzado de España al norte de África, cruzaron todo el norte de África, llegaron a Hipona, la sitiaron. Y en los últimos momentos de la vida de Agustín, lograron entrar y saquear la ciudad cuando él se estaba muriendo. Y ahí se murió en ese momento. En toda la historia de la iglesia no hay figura más importante que Agustín, fuera del apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo. En toda la historia de la iglesia, Agustín, este pastor de Hipona, es el tercer hombre más importante de la historia de nuestra religión. Muy interesante, Joel, todo esto que venimos aprendiendo, y tenemos una pregunta en el WhatsApp. Agustín usa en el pensamiento una figura de la Trinidad, si no estoy mal, algo como la memoria, el intelecto y la voluntad. ¿Sabe usted de esto, Joel? Sí, esa es otra de las figuras. Él tiene varias. Él lo que hace es sugerir algo. Bueno, ¿será que esto es como eso? Y luego lo descarta y sigue a otra cosa. Pero esa es otra de sus ilustraciones. O sea, dentro de una persona misma existen esas facultades. Pero eso tampoco es una buena forma de explicar a Dios, porque Dios no tiene... Sí, o sea, el Espíritu Santo no es la mente de Dios, y el Hijo de Dios no es como su alma. Y no se pueden hacer, no se puede ilustrar así. Son intentos, pero son intentos que San Agustín trata de pensar, de analizar, de reflexionar, de ponernos como a pensar en ese aspecto, pero no necesariamente llega como a una conclusión de que es como esto. Sí, no, quiere más bien sugerirnos que nosotros tenemos conceptos que son parecidos, conceptos análogos, ¿sí? Que en algo corresponden, aunque no ilustran en toda la Trinidad, para simplemente decir, la Trinidad es algo que podemos creer, porque en nuestra mente hay algo suficientemente parecido para tener algo de un concepto sin tener la misma cosa que nos está revelando
que es algo nuevo que entra a nosotros, a nuestro. Muy bien, Joel, muchas gracias por este espacio. Estuvo muy bien lo de San Agustín, siempre se sacó bastante y nos faltó bastante, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que todavía se podrían comentar, pero también pues entramos en asuntos tan complejos que me parece que el medio no se presta siempre a todas las... Es verdad, tiene razón. Para nuestros oyentes, para los que nos siguen, vamos a hacer una pausa, creo que con San Agustín, y vamos a tocar un tema que es bien interesante, que es la crítica textual, ¿verdad, Joel? Sí, ese es el plan. Próximamente entrar en, pues, qué es la crítica textual, por qué lo hacemos, de dónde vienen esas cosas y todo eso. Como para abrebocas, muchos creen que la crítica textual es un enemigo de la palabra de Dios, ¿verdad? No sé, porque pues he ido ya a 2 seminarios y nadie ahí cree que es un enemigo de la palabra de Dios. Yo escuché como algo como que la crítica textual dice, o la crítica textual quita de la Biblia, o la crítica textual cambia la Biblia, la crítica textual hace esto o aquello, como una forma de que la Biblia no va a ser pues tan firme y tan certera, o sea, como que por la crítica textual pierde confiabilidad, cuando realmente la crítica textual es una ayuda, ¿verdad? Sí, pues vamos a explicar, o sea, por qué existe la crítica textual, cuándo arranca esa práctica, qué es lo que busca lograr y qué beneficios o qué males trae. Hermano, muchas gracias, Joel, por este espacio, gracias por este tiempo. A nuestros oyentes les agradecemos, les animamos a que sigan en sintonía con la emisora. Les recordamos el miércoles Mujeres conforme al corazón de Dios, el jueves Orad sin cesar, el domingo hacemos la transmisión de los cultos y esperen la información entonces del próximo programa de crítica textual. Entonces les animamos para que puedan invitar a otros, compartir el link de la emisora y en especial en el momento del programa de tertulia teológica para que podamos entre todos pues analizar un poco este tema y que ustedes como oyentes puedan también hacer preguntas y aportarnos. Que el Señor les bendiga.